Bienvenidos a Aparte Rey, un espacio para la reflexión filosófica. Hoy, en nuestra cita habitual, queremos abordar las consecuencias del pensamiento de Michel Foucault, después de transcurridos más de 20 años de su muerte. En el número 46 de Aparte Rey ocurre que desde distintos puntos de vista, desde muy variados contextos, con diferentes intenciones, hemos encontrado en un conjunto de artículos publicados un nexo en común, el pensamiento de Michel Foucault. Por eso hemos titulado esta nueva entrega de Aparte Rey, Consecuencias de Foucault. Foucault aplica técnicas de investigación a objetos nuevos, hace arqueología del saber, genealogía del poder, tecnologías del yo, microfísicas, para rescatar los procesos históricos en la singularidad de los sucesos, en sus ausencias. Foucault nos muestra un poder que se transforma en deseo, que transita a través de los cuerpos, que fluye de mano en mano, sin cabeza ni referencia, pero que impregna todos los ámbitos de la vida. Lo hace analizando la historia de la institución penitenciaria, la locura, la sexualidad, en aquellos ámbitos que parecen neutrales, que sentimos propios, privados o íntimos, para decirnos que todo es una construcción histórica, para animarnos a cambiarla, pero advirtiéndonos que en las transformaciones también hay riesgos, porque el poder es más una trama espesa que una fortaleza. Es más un fluido sutil que una rocadura. Es más un proceso que una consecuencia. Foucault quiso comprender la filosofía como un modo de pensar de otra manera, para llegar a ser otra cosa que lo que se es. Y hoy sus enseñanzas han alumbrado caminos de investigación, de contestación, de construcción en todos los ámbitos del saber-poder. En esta nueva entrega encontramos algunas manifestaciones de sus consecuencias. El número de Aparte Rey contiene propuestas interesantes sobre el pensamiento sufí. Reconsidera la historia de la filosofía occidental desde el budismo zen, o vuelve a las posiciones éticas de Pedro Abelardo para establecer una conexión con la historia de nuestras sociedades. También destacamos un excelente trabajo de Rodrigo Carmi Bolton sobre la crucial distinción aristotélica entre lo humano y lo animal, en donde cabe colocar la misma idea de lo político. Ernesto Baltar publica un magnífico trabajo sobre Walter Benjamin. Finalmente, en nuestra sección de retratos ya teníamos ganas de reivindicar la enorme figura de David Hume. Retrato, esta vez que hace uso de la inolvidable miniatura que de nuestro querido filósofo escocés hiciera Leighton Stracey. Aprovechamos la presencia de nuestros invitados para sacar provecho de las reflexiones y de los análisis de Foucault, que más claramente, aunque también desgraciadamente, el tiempo viene dándole la razón. En nuestro estudio se encuentra Carlos Muñoz Gutiérrez, editor de la revista Aparte Rey, así como Juan Pastor Martín, doctor en psicología y profesor asociado de psicología de la Universidad de Oviedo. Su artículo, junto con Anastasio Ovejero Bernal, nos permite comprender la figura y el pensamiento de Foucault directa y certeramente. Desde la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, contamos con la presencia de Ariel Facio, frecuente colaborador de Aparte Rey y licenciado e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tal vez a Foucault le faltó tiempo para mostrarnos las claves de la liberación, del combate, y esta es la labor que queremos abordar hoy con nuestros invitados. Cómo escapar de la habitación 101 que el gran hermano ha construido para el rebelde, para el disidente, para el que sospecha o recela. Gracias, Tania. Gracias también a nuestros invitados, Juan, Ariel, desde Buenos Aires. No sé si me escuchas. Hola, buenos días.
Buen día, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si antes de afrontar un poco la pregunta que nos planteaba Tania, ¿no sería mejor presentar rápidamente, en la medida de, con la dificultad que eso entraña, presentar un poco quién era Foucault, cuál fue su obra y qué actualidad tiene? Para eso, Juan, pues te pediría un retrato rápido de qué fue Foucault y qué está haciendo en nuestro presente. Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo creo que a Foucault se le puede definir de dos maneras: una positiva, un pensador acerca de las posibilidades de la libertad, y de una manera también negativa, un pensador contra todo poder, toda dominación que amenace esa libertad, ¿no? Aparentemente Foucault parece que tiene mil caras: un Foucault estructuralista, un postestructuralista, un Foucault interesado en el saber, en el poder, en la sexualidad, un Foucault interesado en las grandes instituciones totales como la prisión o el hospital psiquiátrico, un Foucault interesado en el sujeto, la subjetividad, las tecnologías del yo. Pero yo no creo que Foucault tenga mil caras. Si acaso es la dominación la que tiene mil caras, ¿no? Yo creo que Foucault tiene una cara muy homogénea y muy coherente, ¿no? Foucault es un pensador a la contra, y evidentemente, como es un pensador, un filósofo, contra lo primero, contra lo que se revela es contra la filosofía que hereda: el esencialismo platónico, el sujeto trascendental, la historia teleológica y fundamentalmente el marxismo, la fenomenología y esa mezcla de marxismo y fenomenología que es el humanismo de Sartre, ¿no? Si yo tuviera que definir no a Foucault, sino el pensamiento de Foucault, yo diría que es un campos moderno. Yo no soy filósofo, pero desde fuera de la filosofía tengo la sensación de que la historia de la filosofía occidental es la historia de la tensión entre dos posiciones irreconciliables. Por un lado, el dogmatismo absolutista que dice que el mundo es como es, y se puede conocer o bien por medio de la razón, Platón y el racionalismo, o bien por medio de la experiencia sensorial, el empirismo. Y por otro lado, posiciones relativistas que nos dicen, sí, el mundo es como es, pero porque nosotros somos como somos, ¿no? Kant y la Ilustración suponen una reformulación del dogmatismo absolutista en términos de modernidad, ¿no? Y en palabras de Tomás Ibáñez, que tiene un libro Contra la dominación, que es un libro imprescindible para mí, donde habla también de Foucault, en palabras de Tomás Ibáñez, Kant supone una secularización a medias, ¿no? Es decir, elimina a Dios, reconoce que no se puede conocer la realidad en sí, que el mundo lo construimos al conocerlo, ahora bien, que lo construimos a través de unas categorías a priori, trascendentales, suprahumanas, objetivas, universales, etc. Es decir, sustituye a Dios por categorías divinas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hace Foucault es culminar el proceso de secularización iniciado por Kant y la Ilustración, al mostrarnos que esas categorías, que esas condiciones de posibilidad de nuestra forma occidental de pensar, son contingentes, son relativas a un marco histórico, a un marco social, cultural, a un lenguaje, a una forma de vida, etc., ¿no? Y en ese sentido es un poco la condición posmoderna de Foucault. Exacto, en el sentido de que se contrapone a la modernidad, en el sentido de que va a erosionar los cimientos sobre los que se construye la modernidad, ¿no? Hay una frase de Foucault que me parece extraordinaria. Además le gustaba mucho repetirla en las entrevistas. Dice Foucault: lo que se ha construido históricamente puede destruirse políticamente. Esto es muy interesante porque llega a la libertad desde la epistemología. Es decir, si el mundo es como es, pues no hagamos nada, es así, tiene que ser así. Ahora bien, si el mundo es como es porque nosotros somos como somos, pues mañana, como diría mi paisano Ángel González, mañana ya no será lo que Dios quiera, ¿no? Si el mundo es como es, pero porque nosotros somos como somos, entonces se abre la puerta a que mañana las cosas sean de otra manera, ¿no? Yo creo que esa es la gran obsesión de Foucault, una obsesión alimentada por una salvaje voluntad de libertad, ¿no? Yo creo que la gran obsesión de Foucault es analizar cómo hemos llegado a ser lo que somos, cómo hemos llegado a pensar como pensamos, pero siempre pensando en la posibilidad de ser de otra manera, de pensar de otra manera, porque a fin de cuentas, si nosotros dejamos de ser como somos, de pensar como pensamos, de vivir como vivimos, de relacionarnos como relacionarnos, etc., el mundo pues dejará de ser como es, porque vuelvo a repetir, si algo nos muestra Foucault es que el mundo es como es porque nosotros somos como somos. Y yo creo que esa es los argumentos más contundentes en torno a Foucault. Ariel, tú, por lo menos en el trabajo que conocemos, que has publicado en La Parte Rey,
en tus artículos, que además son muy variados. Nos puedes hablar desde Kierkegaard hasta lo del software libre. Parece que estás utilizando siempre a la base a Foucault, ¿no? Y eso muestra un poco pues, la actualidad que puede tener este pensamiento. Pero ¿en qué medida estás usando tú a Foucault? ¿Cuál es el objeto de estudio o el método de análisis que crees que él está manejando y que te permite a ti compararlo con Kierkegaard, que puede parecer una comparación singular, o que te permite señalar determinados elementos de nuestra realidad como elementos liberadores, ¿no? Según y cómo nos había descrito Foucault el poder? Bueno, respecto al método de análisis, creo que sabemos que se suele hablar de los tres Foucault, del Foucault arqueológico, el genealógico y el interesado por las microfísicas del poder, pero me parece que el punto en común, como creo que es la postura de Juan, es la perspectiva, digamos, que tiene Foucault en los diferentes objetos de estudio que aborda y en las diferentes formas de analizarlos. Yo creo que ese punto en común, esa perspectiva que se para desde el lugar del dominado y se podría enmarcar dentro de las críticas a las categorías modernas, entendidas, como diría Nietzsche, como monotonoteísmo, es un lugar preocupado por cómo generar nuevas formas de pensamiento, cómo escapar a una lógica de todo el insumo, y por eso el análisis de Foucault creo que es factible de utilizarse, al menos como puntapié inicial, para analizar el problema político desde la ética, que es más o menos, digamos, lo que yo intenté abordar en los diferentes artículos. En general, tanto cuando abordo la posición de Kierkegaard sin demasiado interés en tener una objetividad historiográfica del autor, o el caso del software libre, los abordo como posibilidades éticas políticas ante la situación que plantea hoy en la posmodernidad la crisis de las categorías de la modernidad. Sí, muy bien. Y en ese sentido, entonces, bueno, dices el primer puntapié, lo mismo, ¿tú crees que un buen puntapié podría sacar de la escena estas formas de dominación, estas formas de control? Es decir, podremos escapar un poco de lo que yo creo que se nos viene un poco encima, que es ese mundo feliz, ese 1984 orwelliano. ¿Le podremos dar fuerte para escapar de esa habitación 101? Bueno, es un poco difícil decir si efectivamente, poder afirmar si efectivamente resultará así. Yo creo que el puntapié que propone Foucault, que se relaciona mucho con el manejo de las representaciones del que habla Deleuze refiriéndose a los estoicos, apunta un poco a tratar de justificar una respuesta positiva a esa pregunta. O sea, trata de ser o de plantear una postura esperanzadora, un lugar positivo frente a las posibilidades contingentes del devenir. En ese sentido, creo que obviamente, digamos, reitero, sin poder dar una respuesta objetiva, creo que sí, la tendencia es a tratar de rearmarse desde la filosofía para poder enfrentar el devenir positivamente. Con eso coincide un poco con tu retrato